a esta presentación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por esta mañana que nos has regalado. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, que sea Él quien nos ayude a disertar lo mejor posible y que lo que hagamos aquí no se quede en el aire, sino que nos llevemos algo. Te pedimos también que nos bendiga, que derrame tu gracia sobre nosotros, para que cada día, mediante el estudio, también nos podamos acercar más a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El escenario es suyo. Distinguidos miembros del jurado y compañeros aquí presentes, muy buenos días. Buenos días. El tema que voy a exponer es el absurdo de la existencia en el pensamiento filosófico de Albert Camus, el cual está dividido en tres partes. Primero, el planteamiento del problema. Segundo, la metodología. Y tercero, el marco teórico. Planteamiento del problema. La uniformidad de la vida cotidiana, la inutilidad del sufrimiento, el hastío de los semejantes, el enigma de la muerte, la soledad que experimentan muchas personas de nuestra sociedad, con la mecanización de sus vidas y su rebajamiento a la simple función, hacen latente el absurdo de la vida de dichas personas, que muchas veces les lleva al suicidio, o en otro caso, a adoptar una existencia inauténtica, como diría Heidegger, entregados al chismorreo y a la avidez de novedad, para enmascarar su vacío existencial que lo atormenta y lo angustia. Sin embargo, es ahí donde el ser humano se embarca a buscar el sentido de la existencia. ¿Tiene sentido la vida? Y más aún, si la vida no tiene sentido, ¿debo a pesar de eso seguir viviendo o poner fin a la misma mediante el suicidio? Para Camus, determinar si la vida vale la pena vivirse o no equivale a dar una respuesta al problema fundamental de la filosofía. Todo lo demás es secundario y mero juego. Porque nadie muere por doctrinas ontológicas, pero sí, en cambio, por una idea que dé sentido a su vida. De frente a estos problemas existenciales que enfrenta el hombre, hemos elegido el tema, el absurdo de la existencia, en el pensamiento filosófico de Albert Camus. Esta investigación tiene como objetivo general exponer el absurdo de la existencia en el pensamiento filosófico de Albert Camus, esbozando el contexto histórico del autor, que lo fue llevando a considerar la existencia como un absurdo y a edificar una ética sin Dios para vivir en el sinsentido. Los objetivos específicos son, primero, contexto histórico y filosófico en que se desarrolló el pensamiento de Albert Camus. Segundo, el carácter absurdo de la existencia. Y tercero, una ética para vivir en el sinsentido. Metodología. El método de redacción utilizado es el arte. Este trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo y explicativo, porque está basado en el análisis bibliográfico de las principales obras de Albert Camus y otras fuentes que traten sobre el autor o el tema. El diseño de investigación, por su configuración y metodología de trabajo, encaja más en lo que se plantea como una investigación documental, que es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie, tales como las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revista y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas, oficios, circulares, expedientes, etc. Las citas que aparecen al pie de página son notas aclaratorias y la bibliografía está clasificada en fuentes primarias, secundarias y terciarias. Marco teórico. Primer capítulo. Contexto histórico y filosófico que se desarrolló el pensamiento de Albert Camus. Albert Camus nació el 7 de noviembre de 1913 en Mondovi, Argelia.
fue escritor, filósofo y uno de los exponentes del existencialismo francés. Dirigió por mucho tiempo la revista Combat. Fundó una escuela teatral en la cual asistían muchos jóvenes. Sus obras son leídas en todos los idiomas y sin duda alguna, entre 1950 y 1960, fue el escritor francés más leído, especialmente por los jóvenes. Obtuvo en 1957 el Premio Nobel de Literatura. Murió el 6 de enero de 1960 en un accidente automovilístico. Estuvo influenciado por Dostoyevsky, Schopenhauer y Friedrich Nietzsche. El siglo XX trajo consigo dos de los eventos más desastrosos de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de dichas guerras, millones de vidas humanas se perdieron durante el transcurso de estos sucesos. Estos hechos marcaron profundamente a Camus, hasta tal punto que él mismo dice lo siguiente: sí, contraje la tuberculosis y sufrí tanto dolor y angustia que quería morir. Siendo un adulto fui testigo de las atrocidades de Hitler, vi la quema de los judíos en los campos de concentración y puedo dar fe de la dificultad de los refugiados, vagando por el continente, sin hogar, indigente. Perdí la fe en la humanidad. Me di cuenta de que vivía en una situación, una época caracterizada por la muerte violenta y la desesperación. En respuesta hice dos cosas: escribí sobre ello y me uní al Partido Comunista. Es en medio de estos acontecimientos donde surge el existencialismo y donde se desarrolla todo el pensamiento filosófico de Albert Camus, quien es existencialista por los temas de sus obras, a pesar de que se separa del punto fundamental de este movimiento, y es que para los existencialistas la existencia precede a la esencia, mientras que para Albert Camus es la esencia la que precede a la existencia, es decir, que el hombre no es un proyecto, sino que el hombre está hecho. El pensamiento de Camus se divide en tres periodos. Un primer momento llamado naturalista. Aquí Camus ve el sentido de la existencia en lo que él llama religión de la dicha, que es el goce de vivir, con un contacto con la naturaleza. En su segunda etapa, que es la filosófica, Camus descubre el carácter absurdo de la existencia, donde se da cuenta que la vida es un absurdo, ya que el hombre constantemente anhela la felicidad y el goce de vivir. Una regla de vida para vivir en el absurdo. Segundo capítulo, el carácter absurdo de la existencia. Partiendo de su racionalismo, positivismo y escepticismo general, Camus niega todo sentido del mundo y de la vida. La vida tendría un sentido si hubiera un Dios, una esperanza futura o valores sobrehumanos por lo que valiera la pena vivir o morir. Pero Camus no abriga esta fe, puesto que confiesa que de lo único que está seguro es de la existencia del propio corazón que siente y del mundo que toca con sus manos. Todo lo demás es pura ficción y mentira. La vida no tiene ningún sentido intrínseco a ella misma, ni tiene ninguna finalidad. Por eso es absurda. ¿Qué es el absurdo? A esta respuesta responde Camus diciendo: sí, el absurdo nace de esa confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. El absurdo es ese conflicto entre el deseo del hombre de conocimiento, de verdad y felicidad, que chocan con el mundo, que solo ofrece la irracionalidad, la diversidad y un sigiloso silencio. Esta confrontación da origen al absurdo y se hace patente cuando el hombre toma conciencia de él. Se llega al absurdo en el plano del sentimiento y del intelecto. En el plano del sentimiento, Camus insiste sobre todo en la visión de lo mecánico y lo rutinario, la uniformidad de la vida cotidiana, el todos los días tener que levantarse a las 5:30 am, la preocupación por la vida. Todo eso nos lleva al cansancio y nos obliga a preguntarnos por el sentido de la vida. Y son, por tanto, la primera prueba de su absurdidad. Ya no se ve el tiempo como auxiliar, sino como el peor enemigo. El tiempo no es el medio favorable a nuestro proyecto, sino que nos lleva inevitablemente hacia la muerte. Y eso es absurdo. En el plano racional, Camus busca una explicación total del universo. Si el mundo no es absurdo, todo él debe tener una explicación. Por consiguiente, la inteligibilidad inmanente del universo debe estar situada al alcance de la racionalidad del hombre. Pero Camus se da cuenta de que el universo es irracional, es decir, que se escapa de los principios de la razón humana, porque rehúsa ser comprendido en su totalidad, y esa es la base del absurdo. Cuando el hombre toma conciencia del absurdo de su vida, ha de seguir arrastrando su existencia en este mundo o ponerle fin
mediante el suicidio? Camus busca que todo intento de escapar del absurdo es una evasión. El hombre debe de vivir conforme a su única verdad, que es la absurdidad, y negar cualquier intento de consuelo en una vida después de la muerte o en suicidarse, porque esta sería una huida para no comprometerse con el mundo. Para Camus, el que se suicida está insultando la existencia. Por eso, para nuestro filósofo, la vida no tiene que tener sentido para vivirla. Cuanto menos sentido tenga, más debemos vivir, porque el absurdo no impone la muerte. Las consecuencias del absurdo son la libertad, la pasión por vivir y la rebeldía. El hombre absurdo debe de vivir en libertad, puesto que no hay un Dios que guíe su vida, ni nada trascendente que dirija su acción. De ahí que la libertad consiste en hacer todo lo que pueda dentro de sus límites, y el hecho de que todo esté permitido no implica que nada esté prohibido, porque el otro le pone límites a mi libertad. El hombre absurdo debe de rebelarse en contra del sinsentido, sin entregarse al suicidio ni a la esperanza, sino a la lucha constante contra el absurdo, tratando de darle sentido a su vida en contra del propio destino. El hombre absurdo tiene pasión por la vida, porque ahora no se trata de vivir lo mejor posible, sino lo más posible. La vida no solo es digna de vivirla, sino que lo debemos hacer con pasión, como lo hizo el héroe Sísifo, que a pesar de ser consciente que su tarea es inútil, la realiza con dignidad. El hombre absurdo no tiene para regular su vida ninguna regla ético-formal. Tiene solo las sugerencias e inspiraciones de modelos vivos, de lo que toma su postura y fervor. Por eso esos modelos de vida del hombre absurdo son Don Juan, el comediante, el conquistador, y como modelo ideal tenemos a Sísifo, aquel personaje de la mitología griega que se burlaba de los dioses y en castigo ha de empujar monte arriba una enorme roca, que cerca ya de la cumbre vuelve a rodar una y otra vez hasta el abismo. Sísifo conoce muy bien su espantosa y desesperada situación, pero ese conocimiento, así afirma Camus, no solo constituye su tormento, sino también su triunfo, pues al afirmar este su sino y aceptar la lucha vana, triunfa en cierta medida sobre los mismos dioses, y puede suponerse que ello colma el corazón de un hombre y le llena de felicidad. ¿Feliz? Sísifo, obligado a cargar con una roca eternamente y sin esperanza, ¿puede ser feliz? Nuestro autor quiere mostrar que precisamente esa es una oportunidad para ser feliz, porque aquí se enaltece la naturaleza y la vida, que son las coordenadas del hombre. Si el hombre acepta sus límites, será dueño de lo que contenga y podrá modelarlos. ¿Pero qué significa aceptar? Es asumir la condición humana, no atemorizarse ante la muerte, desprenderse del anhelo de absolutos y dioses, soportar el absurdo, gozar de la tierra en lo concreto, despreciando la inmortalidad y quedarse aquí, ceñidos a la medida humana. Tercer capítulo, una ética para vivir en un mundo absurdo. ¿Es posible sentar las bases de una ética sin Dios, partiendo de que la vida no tiene sentido? Si tenemos como dato que la existencia es absurda, ¿qué orientará la vida del hombre de ahora en adelante? En su tercera etapa de pensamiento, Camus afirma que de frente al absurdo, la única postura más consecuente es la rebeldía, porque ésta no rehúye el absurdo, sino que enfrenta permanentemente al hombre con su propia oscuridad. El hombre rebelde es el que acepta la vida sin sucumbir ante sus miserias, sin admitir que su sinsentido debe conducir a la resignación, asumiendo una vocación solidaria con base en un humanismo templado en ese espíritu de alegría mortal. La rebelión supone una naturaleza humana que es preciso respetar, una fraternidad terrestre que es preciso defender, un límite que nunca debe ser traspasado. En la rebelión metafísica, el hombre se rebela contra la creación, contra Dios y contra el mal, defendiendo su naturaleza humana por encima de todo, mientras que en la rebelión histórica se convierte en revolución, porque bajo el nombre de historia absoluta menosprecian y destruyen sistemáticamente a la humanidad en aras de un ilusorio paraíso perdido. Desde que el hombre se rebela contra Dios y su creación, afirma su naturaleza humana, y desde entonces es por ella que hay que luchar, tratando de disminuir el mal que hay en el mundo, sin caer en el nihilismo. El hombre se convierte así en el valor orientador. Hay que luchar por el hombre, siendo solidario y justo con él. Es decir, que la misión ahora es convertirse en un santo, pero sin Dios. Este amor al hombre sin ninguna visión trascendente de la existencia es la nueva carta magna del hombre que se ha revelado contra el absurdo. Es una búsqueda de la justicia, de la paz, de la solidaridad. En definitiva,
es tratar de que todos los hombres sean felices aquí en la tierra, disfrutando del hogar. Pero esa felicidad se ve frustrada, porque hay cosas que se le escapan al hombre y por consiguiente siempre estará presente las injusticias, el mal y el sufrimiento. Pero la misión del hombre está en disminuir el sufrimiento sin contar con la ayuda de Dios. En conclusión, Caminos muestra que es posible sentar las bases de una ética sin Dios, en donde el hombre es el valor orientador. De ahí que el hombre que se revela lucha por la justicia, por la solidaridad y por hacer que los hombres encuentren aquí su paraíso. Este es en definitiva un humanismo, porque la misión del hombre ahora es convertirse en un santo sin Dios. Crítica a Camus sobre su concepción absurda del mundo. ¿Es la muerte la derrota definitiva del hombre y priva su vida de sentido? Según Karl Jasper, el sufrimiento, la lucha, el azar, la culpa, la muerte, todas son situaciones límites, muro contra lo que topamos y en lo que por fuerza fracasamos, que convierten nuestra existencia en algo inhóspita, pero que al propio tiempo la hacen cobrar aguda conciencia de su finitud y desamparo, y se convierten así en cifras de la trascendencia, y por consiguiente dan sentido a la existencia del hombre. Camus vio en las situaciones límite el fracaso de la existencia, mientras que Jasper ve en ese fracaso una cifra para trascender y con más de sentido la vida. Por consiguiente, desde esta perspectiva, la vida tiene un sentido trascendental y lo encontramos cuando leemos en el fracaso las cifras de la trascendencia que le dan sentido a nuestra vida. También el sabio cristiano sabe de la temporalidad, de la contingencia y caducidad de todo ser terreno y humano. También él experimenta en sí todos los estados de indigencia de la existencia creada, como el mal, la injusticia, la duda, el error y la penuria. Todas estas situaciones mejor lo convencen de que no es él su propio origen ni su meta, que le precede una causa creadora personal, sobrehumana, que llena de sentido su vida, porque ese es el motivo que tiene para vivir. El mismo hecho de que Camus afirme que la vida no tiene sentido, porque no se puede saltar irracionalmente la trascendencia, nos confirma que es la trascendencia la que da sentido a la vida del hombre. Es decir, que según Camus, si fuera viable la trascendencia, esta vida estaría dotada de sentido, pero como estamos privados de ella, es la vida absurda. Por tanto, es en la trascendencia donde el hombre puede encontrar la plenitud y el sentido de su existencia. Y a pesar de que existe el mal, las injusticias, el que tiene esperanza sabe que su reino no está en este mundo. Muchas gracias. Iniciando Ricardo con esa exposición con tanta energía, ¿verdad? Y esperemos que no sea el absurdo, sino que trascienda hacia lo divino sin quedarnos en el absurdo, ¿verdad que sí? Vamos a dar paso al doctor Leonardo Díaz para que dé su evaluación de este trabajo de investigación. Bien, mira, vamos primeramente a aclarar algunos de los conceptos fundamentales. Evidentemente que uno es el concepto de absurdo, ¿no? Si uno le preguntas a cualquier persona, digamos en la calle, ¿qué entiende por absurdo? Es muy probable que diga que es algo que, bueno, que no tiene valor, que no tiene, etcétera, etcétera. Ese tal vez no es exactamente el sentido que Camus está usando para la noción de absurdo. Entonces, ¿qué significa absurdo para Camus? ¿Qué significa ese concepto? ¿A qué alude? Bueno, en primer lugar, absurdo para Camus significa la confrontación que se da entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del mundo. Es decir, que el hombre que es racional quiere comprender el mundo, pero el mundo se le escapa y esa razón del hombre se ve frustrada. Porque no puede comprender el mundo en su totalidad. Entonces el choque que hay entre el hombre y el mundo es el absurdo. No es que el hombre es absurdo, ni el mundo tampoco, sino la confrontación que se da entre el hombre y el mundo. Pero eso es en el plano racional. En el plano sentimental también se da otra clase de absurdo, que es el deseo del hombre de felicidad, pero que esto se da con la rutina de la vida cotidiana. Que el hombre se pregunta, ¿cuál es el sentido de yo levantarme todos los días
a las 5:30 de la mañana, ir al trabajo, ir a tomar clases. Y luego entonces el tiempo me va llevando como inevitablemente hacia la muerte. Y yo me pregunto, ¿cuál es el sentido? Entonces, la respuesta que doy es como nada, no hay ningún sentido intrínseco. La vida no tiene ningún sentido intrínseco ella misma. Y eso es el absurdo para Albert Camus. Un poco tú has comenzado a responder la siguiente pregunta que yo te iba a hacer, era la relación que había entre el absurdo, la angustia y la muerte, ¿no? ¿Cómo se relacionan esos tres conceptos con el pensamiento de Camus? El absurdo, La angustia y la muerte. Lo primero es que el tiempo que va llevando al hombre inevitablemente hacia la muerte, eso le produce angustia. Y ese tiempo también que va metido en lo rutinario, va llevando al hombre hacia la muerte, también eso es parte del absurdo. Y la muerte, no hay ninguna trascendencia después de la muerte, sino que esto es lo único que hay. Entonces, como esto es lo único que hay que vivir lo más posible. Se le impone una ética al hombre que no es la ética ya de la calidad de vida, sino de la cantidad. Pero en sí, Albert Camus no da ningún tratado así de la angustia, sino que él lo habla someramente así. Pero es con relación al tiempo, cuando el hombre se ve sometido al tiempo, que su proyecto lo va llevando como inevitablemente hacia la muerte sin ninguna finalidad ni nada. Eso es el absurdo. Y la muerte, no hay nada, y tampoco no da un tratado así de la muerte. No hay, digamos, en el reconocimiento precisamente del absurdo y del hecho de que vamos a morir, de que nuestra vida, digamos, en cierto sentido es gratuita o contingente, no contribuye eso al sentimiento de angustia. Sí, eso contribuye al sentimiento de la angustia, porque eso le muestra al hombre su finitud y precisamente le demuestra que su vida no tiene sentido, y eso produce angustia. Y en ese sentido, tal vez por eso a Camus se le suele vincular con pensadores existencialistas, ¿no? A pesar de que él mismo no se reconoce como tal. Sí, hay muchos historiadores de la filosofía que dicen que él no es existencialista, porque él se separa del punto fundamental del existencialismo. Para los existencialistas, la existencia precede a la esencia. Es decir, que primero el hombre surge en el mundo, como dice Jean-Paul Sartre en su libro El existencialismo y su humanismo, y luego entonces se va haciendo, se va proyectando. Pero no hay nada definido de antemano. Pero para Camus hay una naturaleza humana. El hombre nace hecho. Es decir, el hombre no tiene que hacerse. Él se separa de ese punto fundamental. Pero también se considera existencialista por esta parte de la angustia y de la muerte. Y también por los temas que tratan sus obras. Esa sensación de que vamos a morir, de buscar el sentido de la vida, de si la vida tiene sentido o no. Todos estos temas los consideran existencialistas. Pero él tiene ese punto que yo dije de la existencia y la esencia que se separa del credo fundamental del existencialismo. Mira, hay una expresión muy llamativa que tú hiciste, ¿no? Una expresión que es de Camus y que, bueno, requeriría una aclaración. ¿Qué significa eso de que de ser un santo sin Dios? Bueno, es muy interesante. Esta expresión aparece en la obra La Peste. Y precisamente cuando el hombre reconoce que su vida no tiene sentido, la postura más consecuente no es el suicidio, ni tampoco la esperanza en otra vida, sino la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Es enfrentarse con el absurdo y tratar de darle sentido a la vida, incluso en contra del propio destino. Entonces, cuando yo me rebelo en contra del absurdo, yo afirmo que vengo de una naturaleza humana, que tengo que respetar y defender. De ahí entonces que yo voy a buscar la justicia, la solidaridad, el bien, y voy a tratar de disminuir el mal y el absurdo de la vida. Pero eso es con mis semejantes. Entonces, mientras yo busco la justicia, la solidaridad, como lo hace el médico Rieus en La Peste, eso Camus le llama santidad sin Dios. Y esa es como la ética que debe de guiar al hombre, ser un santo sin Dios. Porque no hay nada trascendente que guíe su vida, sino que el hombre debe de él mismo buscar el sentido de su vida. Muy bien. Pues yo he anotado algunas cosas aquí, señor Ricardo. Yo creo que primero que su trabajo tiene un sentido muy profundo y sobre todo que hay una coordenada, vamos a decir, que aparece en todo su trabajo, en el desarrollo, una comprensión, se ve que hay una comprensión profunda de parte del expositor, y en la medida que uno va leyendo el trabajo, lo va metiendo en esa dinámica y uno no se quiere despegar porque va aclarando directamente los puntos y va aclarando también los términos.
que eso es importante, porque a uno ayuda también para uno comprender el trabajo. Algo que quiero notar y también darte una apreciación, yo creo, bastante ponderada, es sobre el resumen que hace al principio. Cuando uno lee el resumen o uno ya lee la tesis, el trabajo, hay un retrato muy clarísimamente enfocado en su trabajo. Es un resumen que no hay desperdicio. Yo creo que hay que valorar eso en tu trabajo. Ese resumen que hace de media página a un párrafo, creo que está muy bien plasmado y logrado también. La pregunta que va haciendo, la interrogante que va haciendo en tu trabajo, te van llevando a uno también a una respuesta, a una conclusión muy valedera. Yo creo que es un trabajo que tiene una pregunta muy clara y esa pregunta tiene un final.